la hacienda en general. Sí, En el libro de Achabayán, uno de sí, los criterios, bueno, es por la integración de los órganos del ente. Y él los divide entre independientes y dependientes o autónomos, que de por sí. sí yo creo que digamos, el término dependientes o autónomos es como un poco contradictorio, ¿no? Entre dependientes o autónomos. Y bueno, luego clasifica a la hacienda del Estado en dependiente, argumentando que los órganos volitivo y directivo están escindidos y asignados a personas distintas. O Ujú. sea, lo clasifica de una manera, pero lo argumenta usando la definición de la otra clasificación. Yo por ahí le pregunto si hay un error ahí en el libro, o usted cómo lo ve. No, es un criterio que él tiene para la clasificación que de última no es tan significativo ni importante, ¿no? Vale la lectura que estás haciendo, pero de todas maneras no es algo demasiado importante ese tipo de clasificación. La clasificación importante de la hacienda es la que creo que tiene muy bien desarrollado y bien claro la contadora Trejo en su libro, que es la hacienda central, descentralizada o anexa, y la hacienda conexa. Esa clasificación es la importante que ustedes distingan bien, sobre todo porque después cuando trabajemos con los sistemas de administración financiera, buena parte de la distinción que se hace si entra en el presupuesto o no entra en el presupuesto está vinculado fundamentalmente a esa clasificación de la hacienda. ¿Está claro? Esa distinción es mucho más importante que la otra. Sí, son tipos de clasificaciones, que son visiones que el doctor Achabayán siempre ha tenido respecto ha hecho siempre clasificaciones de esas características, pero que no tiene demasiada importancia o significatividad en el trabajo que vamos a hacer luego cuando veamos gestión y los sistemas de administración financiera. Profe, el libro de la contadora Trejo está en versión ebook, ¿no? La última No, edición. no, 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 que yo sepa no. Creo que Ese sí. lo, ese lo van a conseguir exclusivamente en la biblioteca. Ah, No te escucho, no te escucho. ¿Qué? no, ahí me fijo, yo tengo acá la biblioteca virtual. Sí, Creo que sí está el libro. Yo sí, me fijo ahora y puede le ser que digo. haya surgido este año, pero hasta el año pasado no estaba, ¿no? Es Ah, posible que esté a partir de este año. bueno, ahí me fijo. Bueno, bueno, están todos, veo con la cámara abierta, lo cual me resulta muy gratificante, salvo algunas excepciones, como siempre. Este, Buen día, profe. buen buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que no prenden la cámara muchos. Tienen que priorizar la posibilidad de recibir estas clases en una computadora, con cámara, con todos los mecanismos que le permitan recibir de mejor grado, aunque lo pida, aunque tengan que pedir prestado por un par de horas una computadora, pero no se puede tomar una clase por teléfono, chicos. Bueno, yo entiendo que por ahí algunos tienen limitaciones, pero tienen que hacer el esfuerzo de conseguir, aunque más no sea prestado, la, la posibilidad de recibir una clase en condiciones, si no, les va a resultar muy dificultoso poder aprender
y poder rendir. Y después, aquellos que creen que van, rinden, apuestan, y en esta materia, si no estudias, no aprobás. Es decir, eso quiero que tomen conciencia de eso. Bueno, vamos a continuar. En definitiva, como dice el dicho, cada cual es dueño de su propio destino. Yo muchas veces les sugiero las cosas justamente para aconsejarlo de mejor forma, pero bueno, cada cual lo toma como crea conveniente. De todas maneras, aquellos que no pueden participar activamente de la clase, escuchando y preguntando todas las dudas o consultas, yo les diría que de última prefiero que no se conecten, porque no van a aprender nada. No van a aprender nada y ahora en esta oportunidad a mí la asistencia no me preocupa. Así que si lo hacen por la formalidad de la asistencia, no me preocupa. Me preocupa que estudien y que reciban la clase de todo lo que uno trata de brindarles, sobre todo de herramientas y elementos para que puedan estudiar de mejor forma, nada más que para eso, no por la formalidad de la asistencia. Ya les dije que a mí no me preocupa el tema de la asistencia, me preocupa que aprendan, me preocupa lo sustancial, no lo formal. Vamos a empezar a eliminar las formalidades, por lo menos en mi cátedra, porque no lo creo, no lo considero apropiado, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hoy la clase de hoy, el presupuesto público. Ya tenemos 130 participantes aproximadamente, entre los alumnos que están de Tartagal y los alumnos que están de Salta. Hemos visto ya buena parte de la organización. Aquí con este tema culminamos lo que es la organización. Algunos docentes entienden que este tema ya entra en la gestión, pero yo creo fundamentalmente que en la organización no solamente está el saber cómo está organizado el sector público, la administración pública, el conocer bien los conceptos de sector público, de administración pública, de hacienda pública sobre todo, sino también que fundamentalmente con qué se financia esa administración pública, esa hacienda pública. Y el financiamiento está a través del presupuesto, fundamentalmente. Es la herramienta quizá más importante que tiene la política como instrumento esencial para llevar adelante los fines del Estado. Y obviamente está relacionado con la soberanía republicana del país y además con lo que se entiende por la producción pública de bienes y servicios que se brinda a la comunidad. Todo ello se financia con el presupuesto. Y la clase pasada habíamos visto, la clase del jueves de la semana pasada, habíamos visto la clase de Hacienda Pública, el concepto de Hacienda Pública. Habíamos dicho que era fundamentalmente la estructura administrativa que el Estado tiene para llevar adelante sus fines. También habíamos dicho que fundamentalmente la hacienda pública se financia precisamente a través del presupuesto. El presupuesto es la columna vertebral de la hacienda pública. Si no existiría un presupuesto,
no podría sostenerse la hacienda pública. Y el presupuesto está compuesto fundamentalmente de dos conceptos trascendentes. Uno son los recursos con los que el Estado va a hacer frente a su actividad y que surgen de los impuestos, tasas, contribuciones, de los tributos en general, que se le cobra a los ciudadanos de un lugar, de un país, de un Estado. Y eso es lo que se va a volcar después a los gastos, que es el otro concepto trascendente, los cuales se planificarán con anterioridad al ejercicio en cuestión a los fines de fundamentalmente del control para saber efectivamente qué es lo que se va a hacer con los dineros públicos, por un lado, y por otro lado, para asignar las prioridades respectivas, las prioridades correspondientes a las asignaciones que se establezcan justamente desde el poder político en función de las necesidades públicas que surjan de la comunidad. El presupuesto es un viejo instituto o institución. Ustedes saben que las instituciones o los institutos se le denomina fundamentalmente a las reglas de juego que se establecen en un país y que están marcadas por la Constitución, ¿no es cierto? Porque la Constitución tiene varias instituciones. Justamente se le llama instituciones a esas reglas de juego que se establecen a los fines de una mejor convivencia social. Y el presupuesto es una vieja institución que surgió allá lejos y hace tiempo, pero que se reafirmó durante la concepción del modelo republicano de gobierno, con todo un mecanismo institucional de sanción y de control que se da interpoderes, entre los poderes del Estado. Y digo que surgió allá lejos y hace tiempo porque esto comenzó en la Edad Media, en los primeros antecedentes que hay en el presupuesto, ¿no es cierto?, cuando existían las monarquías absolutistas, donde los monarcas eran soberanos, es decir, de ellos dependía no solamente las tierras que conformaban su monarquía o su reinado, sino también hasta la vida de las personas que integraban esa monarquía. Y entonces, cansado de esa situación, en algún momento, ¿no es cierto?, en Inglaterra, un grupo de varones que eran los latifundistas que había en la región, decidieron pedir que antes de que el rey cobrara tributos, ellos tenían que aprobar esos impuestos que cobraba la monarquía. Y de allí empezó a surgir entonces una suerte de planificación de cómo iba a ser la recaudación de los tributos en esos tiempos y en aquellas tierras. Esto luego se fue perfeccionando porque no solamente esa planificación era sobre los recursos que se iban a cobrar, sino a la aplicación de esos fondos, a qué tipo de gasto se iba a asignar, y así fue surgiendo entonces el concepto de presupuesto, que adquirió su dimensión actual cuando ya no se trataba de administrar la hacienda del monarca, sino que con el modelo de república de gobierno y la eliminación, ¿no es cierto?, del concepto de la monarquía absoluta, pasaron a ser repúblicas, la forma de gobernar los pueblos, y por ende el pueblo dueño de los fondos públicos era el que de alguna manera establecía los controles respectivos que se debían fijar a los fines de poder conocer el destino de los fondos públicos. Y allí entonces surge, digamos, el presupuesto como institución puesta en las constituciones de la mayoría de los países para poder planificar y determinar con anterioridad qué es lo que se va a hacer con los dineros públicos que se recaudan, ¿sí? ¿A dónde se los va a aplicar? Y en definitiva eso es lo que da
le da vida, digamos, a este concepto de presupuesto. Hay en ese sentido varias definiciones, ¿no es cierto?, de presupuesto. Esta quizá es la más sencilla, que es del profesor Terry, un viejo jurista del siglo XIX, de acá de la Argentina, profesor de finanzas públicas, que decía que el presupuesto es el cálculo legal de lo que se gastará, de lo que gastará el gobierno en el año siguiente y de los recursos que podrá tener a su disposición para llevar esos gastos. Una definición sumamente sencilla que tiene que ver con lo que veníamos hablando precisamente. El profesor Ubierna, que supo ser titular de la cátedra a la cual yo dirijo en este momento, o sea, un antecesor mío, fundamentalmente que tuvo su actuación a finales de la década del siglo pasado, tenía una definición donde establecía que el presupuesto es esencialmente un plan de acción y un mandato de hacer que el pueblo, por medio de su representante, dispone que realice el poder a los fines de gobernar la comunidad en su camino al bien común. Es decir, que Ubierna ponía énfasis como un plan de acción y un mandato de hacer, es decir, un mandato que el poder legislativo, por ser los representantes del pueblo, le otorgaba al poder ejecutivo para que se gobierne la comunidad en su camino al bien común. Y nosotros elaboramos este concepto que quizás trata de reunir también lo institucional, pero fundamentalmente el concepto que fija la autorización a recaudar y la previsión de los gastos, es decir, donde el presupuesto constituye una institución republicana, o sea, como le decía, una regla de juego que tiene el modelo de república, una ley especial donde se prevén los ingresos que se van a recaudar y los gastos que se van a realizar, al mismo tiempo que se autoriza la recaudación de dichos recursos, porque la ley autoriza la recaudación de esos recursos, y la realización de los gastos en un tiempo determinado. Por esta razón, entonces, se amalgaman dos funciones importantes, que es la previsión y la autorización. La previsión, porque se está planificando, ¿no es cierto?, lo que se va a recaudar y lo que se va a gastar, y la autorización, porque también en la ley está la autorización implícita de recaudar los impuestos, tasas y contribuciones que están dentro de los recursos del presupuesto y gastar los fondos asignados para cada uno de los tipos de gastos en dicho presupuesto. Bueno, como verán, en general entonces podemos decir que el presupuesto es un instituto, una institución donde está conformado por recursos y gastos que se autorizan a gastar de alguna manera todos los años y que contemplan, ¿no es cierto?, este concepto que es tan caro a la vida institucional de cualquier país, ¿no es cierto? Cualquier país en la tierra tiene un presupuesto de gastos y recursos para manejar los fondos públicos que pertenecen precisamente al Estado. Las características específicas del presupuesto es que un acto administrativo legislativo, entonces, administrativo porque interviene el poder ejecutivo, poder administrador, legislativo porque interviene el poder legislativo, que con fuerza de ley, que también es una autorización conferida por el legislativo para efectuar cuentas
gastos por cuenta y cargo del Estado, que es limitativo de los conceptos y montos a gastar, porque no se puede gastar más de lo que figura en el presupuesto, que es un acto periódico por vigencia y ejecución, porque en general el presupuesto es anual, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y además contiene una estimación de los recursos del ejercicio, diferente a los gastos, que son limitativos, que no se puede gastar más de lo que figura allí en el presupuesto. En el tema de los recursos, podemos decir que no, que allí hay una estimación, pero el Estado puede recaudar más, y después, bueno, habrá que asignarle a nuevos gastos lo que se recaude de más respecto a lo que se presupuestó. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende, profe? Sí, sí, Bueno. se va a entender. Entonces podemos decir que la naturaleza del presupuesto es fundamentalmente política. Política porque en definitiva contiene recursos y gastos que surgen de la comunidad y cuyo destino está en la comunidad, tratando de satisfacer el bien común, que en definitiva es la acción que lleva a cargo, ¿no es cierto?, la política en su mejor expresión, digamos, en la verdadera expresión que hay que darle a la política y no de estigmatizarla con los términos que muchas veces se utilizan. Lo político parece que fuera todo lo malo. Y ustedes saben, y yo siempre repito, que la política en definitiva es la ciencia más noble que hay, porque es la ciencia que estudia precisamente de qué manera se puede satisfacer a la comunidad en su conjunto, digamos. Lo que ocurre es que, bueno, basado en el mal accionar de quienes cumplen las funciones políticas, se termina desvirtuando el término de la política y se la termina asignando a lo político, a lo malo que sucede en la comunidad. Es decir, hay una desvirtuación del término en función de quienes la ejecutan, en definitiva, ¿no? Lo que son malos son muchas veces los funcionarios, pero no la ciencia ni la política como elemento justamente que beneficia a todo el conjunto de la comunidad. Y por ende, esa naturaleza política es, en primer lugar, un programa de acción y de gobierno que por ese lado hay que analizarlo y estudiarlo, que se presenta en un documento contable, como es el presupuesto, y por eso lo estudiamos nosotros, y porque es todo un plan de gobierno donde se traslada, digamos, justamente las ambiciones políticas que tiene el gobierno de turno para satisfacer a la comunidad. Es decir, donde se prioriza además su acción de gobierno, donde puede quedar evidenciada, por otra parte, cuáles son los objetivos y el accionar que va a desarrollar un determinado gobierno. Yo creo que a través del presupuesto uno puede mirar perfectamente bien qué es lo que va a priorizar un determinado el gobierno de turno. Pero además, su naturaleza política no impide analizarlo al presupuesto como una pieza jurídico-constitucional. ¿Qué significa? Que es ya dijimos, que es una institución que está contemplada en el presupuesto, que allí están fijadas inclusive todas las pautas sobre las cuales se debe aprobar, se debe ejecutar y se debe evaluar el presupuesto, y es una conjunción o un relacionamiento entre el poder legislativo y poder ejecutivo muy importante para analizarlo justamente desde el punto de vista constitucional. Por eso también los constitucionalistas lo estudian. Las funciones que tiene el presupuesto
En primer lugar, determinar en cifras y por un periodo de tiempo que ya dijimos que en general es anual, la futura actividad del Estado. Esa es la primera función. Esa determinación en cifra, insisto, se va a determinar los valores de lo que se va a recaudar y de lo que se va a gastar, que no debe superar precisamente a todo el conjunto de recursos con los que se va a contar, que algunos son genuinos o forman parte de los tributos que se cobran y otros son como consecuencia, ¿no es cierto?, de préstamos financieros que el Estado obtiene, y eso irá destinado al conjunto de gastos que el Estado va a realizar. Pero es la determinación de la futura actividad del Estado. En segundo lugar, permitir el conocimiento y control por parte de la opinión pública y del Poder Legislativo de esa futura actividad del Estado. Y acá es el rol importante que tiene en el control el presupuesto, porque se supone que además a través del presupuesto la ciudadanía toda y los órganos de control y el Poder Legislativo, que tienen el control técnico y político del accionar del Poder Administrador o Poder Ejecutivo, van a conocer y van a poder controlar qué es lo que se va a hacer con los fondos públicos, que obviamente tienen que tener el destino fijado en el presupuesto, no otro. No se puede gastar la plata en otra cosa que no esté dentro del presupuesto. En tercer lugar, evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado, porque ese cálculo del ingreso de fondos y del egreso de fondos que va a tener el Estado durante un ejercicio determinado, representa, ¿no es cierto?, un cálculo sumamente útil a los fines del control, a los fines de las decisiones que el gobierno va a ir tomando y en función, ¿no es cierto?, de esa actividad financiera que el Estado desarrolla en forma periódica y permanente. Y por último, coordinar el plan económico del sector público con el plan económico general. Ustedes saben que en general siempre se establece un plan económico por parte de los gobiernos y ese plan económico del sector público debe estar en concordancia total con ese plan económico. Es decir, el plan económico debe contemplar absolutamente todas las variables vinculadas, ¿no es cierto?, a la balanza de pago, a lo que se va a exportar, a lo que se va a importar, a lo que se va de alguna manera a apoyar para la exportación, a la forma en que se van a cobrar las tarifas y las actualizaciones que van a tener todas las tarifas de servicio, al control o no que se va a realizar sobre los precios de los bienes que se venden en el mercado. Todo esto debe estar en concordancia con el presupuesto, o sea, el plan económico del sector público. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, ¿el presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Poder Legislativo? Sí, lo prepara el Poder Ejecutivo, elabora el proyecto, ya vamos a ver todo el proceso, la clase que viene vamos a ver precisamente el proceso presupuestario, lo prepara el Poder Ejecutivo, elabora el proyecto y lo remite a la legislatura o al Congreso de la Nación, según sea el caso, o al Consejo Deliberante, para que entonces el legislativo respectivo, nacional, provincial o municipal, lo trate, lo apruebe y quede entonces aprobado por ley o en el caso municipal por ordenanza. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Algo más? Profesor, una consulta. Lo que usted relacionaba recién en la definición, me parece, y hablaba de pesa jurídico constitucional, también podemos hacer referencia ahí que es como que se sanciona por ley. ¿Cómo? ¿Se sanciona por ley? Sí, el presupuesto. Cuando hablamos, al hacer referencia a la pieza jurídico-constitucional, ¿o no? Sí, se sanciona por ley. Sí. Bien. Únicamente puede estar por ley. Únicamente Bien. puede estar por ley. Sí.
Listo, gracias. Bueno, Profe, yo tengo otra duda. sí, En sí. el caso de que se recaude más plata, ¿se lo gasta en los gastos que ya están establecidos en el presupuesto o se puede establecer otro gasto aparte? En el caso de que se recaude más plata de la que está establecida en el presupuesto, supongamos que nosotros aprobemos un presupuesto con un total de recursos de 1 millón y un total de gasto de 1 millón, ¿sí? Porque debe estar equilibrado. Sin entrar en disquisición de qué son los recursos y los gastos, bueno, seguramente de esos total de 1 millón de recursos, quizá 800.000 son tributos y 200.000 son préstamos que se van a solicitar, ¿verdad? Y eso se va a aplicar en 1 millón de gastos. Pero resulta que el Estado recauda en lugar de 800.000, recauda 1.100.000, 300.000 pesos más los 200 del préstamo, tenemos 1.300.000. Y los gastos están establecidos en 1 millón. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer una modificación presupuestaria del presupuesto, incorporar esos 300.000 que se recaudaron de más y asignarle la aplicación a lo que va a ser distribuida esa plata, es decir, los gastos a los que se va a incrementar. Seguramente van a ir a reforzar las partidas de sueldo que siempre tienen actualizaciones, o a las partidas de bienes de consumo, o los trabajos públicos que siempre también tienen actualizaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en el caso de que se recaude menos o no pasa esa situación. Y en el caso que se recauda de menos, generalmente se tiene que ir a pedir más préstamos para poder equilibrarlo al presupuesto. Estas dos cosas que parecen sencillas han venido siendo, digamos, como una suerte de malas mañas de los gobiernos en general, ¿no? Fíjense en que en la época del menemismo, el gran endeudamiento del país fue consecuencia precisamente que los cálculos de recursos se inflaban con cifras que no se iban a recaudar. Entonces se calculaba que se iba a recaudar 1 millón y en realidad se recaudaban 600.000. ¿Qué tenía que hacer el Estado entonces para cubrir los gastos, para llegar al 1 millón? Endeudarse. Por eso el endeudamiento durante la época del menemismo fue tan grande. Lo mismo pasó en el último gobierno de Macri, por eso es que hubo tanto endeudamiento y dejó tanta deuda. Pasó lo mismo. Se calculaba un recurso que en realidad no existía. Durante la época, sobre todo de los primeros gobiernos del kirchnerismo, pasaba al revés. Se establecían recursos de menos y en lugar de recaudar 1 millón, se recaudaba 1,5 millones, entonces quedaban 500.000 que después el Ejecutivo era el que establecía la aplicación de esos fondos. Porque las modificaciones presupuestarias en general, las leyes de presupuesto contemplan que ya las haga el Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo quedaba, digamos, con la libertad de poder asignar los fondos desde el Ejecutivo, sin pasar por el Legislativo para que se fije la asignación de fondos. No sé si me interpretan lo que es. Entonces, estos juegos políticos han sido muy característicos, lamentablemente, en nuestro país, donde se especulaba, obviamente, en primer lugar, con sostener una estructura del Estado que no era la real, como en la época del menemismo, y por ende se gastaba más de lo que se tenía. Y durante el kirchnerismo, porque se intentaba de esa manera poder asignar la aplicación de fondos de manera total y absolutamente desde el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso. ¿Se entiende cuál era el juego de uno y otro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, sí. en la modificación del presupuesto, entonces, lo que se hace es ver dónde se van a aplicar los gastos, porque lo que ya se recaudó, ya se sabe cuánto se recaudó, ¿que no? En general sí, en general las modificaciones se hacen
ya sea para incorporar nuevos recursos porque se recaudó de más, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato, y para asignarle la aplicación de los gastos. Y esas modificaciones ya lo vamos a ver cuando estudiemos el proceso presupuestario, en general las hace el Ejecutivo, ¿sí? Incorpora los nuevos recursos y establece su aplicación en gastos que lo fija directamente el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso. Profe, Gracias, disculpe, profe. y esta modificación, digamos, sería de acuerdo a la planificación trimestral que se hace, porque No te escucho bien, pone un poquito más fuerte el micrófono. ahí se me escucha. Ahora sí. Sí, esta modificación que usted dice de acuerdo a las diferencias, sería hecha, digamos, en la planificación trimestral o pasado el periodo, digamos, de ejecución. Ahí recién yo me fijo si tuve más ingresos o menos. Las modificaciones, mira, en general las modificaciones para incorporar nuevos recursos se hacen en los últimos días, en los últimos meses del año, que es cuando se está viendo que evidentemente se va a recaudar más. Muchas veces ya con la recaudación del mes de septiembre o del mes de octubre, ya se llega al tope de recursos anual, por lo tanto quedan 2 meses para recaudar, entonces se hace una estimación de lo que se puede llegar a recaudar y se lo incorpora al presupuesto para poder asignar a nuevos gastos, obviamente. Ojo que en la época del kirchnerismo, de esa manera se pudo pagar al Fondo Monetario también, ¿no? Hay que reconocerlo. Cuando el gobierno de Kirchner canceló el Fondo Monetario en el 2009 o 2008, fue justamente con la mayor recaudación que tuvo. Entonces, en lugar de asignarlo a gasto, lo asignó al pago de la deuda. Y ahí se pudo cancelar el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Bueno, ¿algo más? Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo perdón. Sí. Sí, yo quería preguntar, si, por ejemplo, se presupuesta, por ejemplo, por millón y se ejecuta por 600.000, ¿le cabe algún tipo de sanción al Poder Ejecutivo en este caso? No, no, nunca se lo sancionó al Ejecutivo por esa razón. Porque bueno, ellos hacen una estimación que después dicen la situación económica, la depresión económica generó una menor recaudación y bueno, hubo que recurrir al endeudamiento. Pero en general era porque había una estructura de gastos mucho más grande de la que se debía tener. Entonces, los presupuestos durante la época del menemismo se agrandaron muchísimo y de gastar, supongamos, 1 millón, normalmente se comenzó a gastar 2 millones. Y bueno, había que buscar recursos de cualquier índole. Entonces se inflaba lo que se podía recaudar, porque la situación económica tampoco era tan floreciente como para recaudar más, o el doble. Entonces, en general, bueno, se cubría con deuda, con endeudamiento. Profe, disculpe, ¿cómo se informan las modificaciones que hace el Ejecutivo? Mira, eso todo vamos a verlo dentro si me esperan, acá dentro de la misma clase está previsto el tema de las modificaciones presupuestarias. Y lo vamos a ver mucho en el proceso presupuestario cuando empecemos a estudiar sistemas presupuestarios a partir de la semana que viene. Así que yo te pediría que tenga un poquito de paciencia, que ya vamos a llegar a esos temas, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, el carácter de los recursos y gastos. Dijimos que en materia de gasto el carácter es limitativo e imperativo. Se dice que se va a gastar 1 millón de pesos y eso es el monto que se debe gastar. Y además,
esa limitación no solamente es cuantitativa, sino es cualitativa, porque ese millón está distribuido en personal, en bienes de consumo, en servicios, en gastos de capital y en trabajos públicos u obras públicas, y los montos asignados a cada una de esas partidas deberán gastarse en cada una de esas partidas, salvo que se hagan modificaciones presupuestarias, ¿sí? Y se cambie la asignación. Entonces, esa limitación es cuantitativa y es cualitativa para gastos. En materia de recursos, como bien dijimos, no se limita la facultad de recaudación. El Estado puede recaudar más y en algunos casos recauda menos, ¿sí? Y en ese caso que recauda menos, como bien dijimos, tiene que recurrir al endeudamiento, a conseguir fondos prestados, que en general se recurre a los organismos internacionales porque son montos tan importantes que ya las entidades bancarias no prestan, ¿sí? Entonces hay que ir al Fondo Monetario, al Club de París, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, a todas esas organizaciones multilaterales, multinacionales, que le prestan el dinero al país, pero que lo condicionan con toda su política económica, que es lo que ha venido pasando en todos estos últimos tiempos, ¿verdad? Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en el 2017, concretamente, por eso el gobierno de ese entonces recurrió al Fondo Monetario y pidió esa cantidad de plata que pidió, que bueno, que es lo que se está negociando actualmente con el Fondo Monetario, justamente, ¿no? Que ustedes habrán podido apreciar por la prensa. Que en ese sentido, una recomendación y una sugerencia que yo les hago, lean noticias sobre estos temas, comiencen a familiarizarse con la prensa. Por supuesto que no tomen todo lo que la prensa dice, sepan también evaluar y analizar y leer de todo, no casarse con el primer medio de comunicación o el primer diario que les llegue a la mano. Pero infórmense, interiorícense, porque el día que sean profesionales tienen que estar totalmente actualizados de forma permanente con estas cuestiones, porque de alguna manera tiene su repercusión en la economía en general y obviamente en los clientes que ustedes van a atender, ¿no es cierto? Sí, hay alguien que quería. Bueno. Profe, una Sí. consulta. ¿Cuál sería la importancia del presupuesto? ¿Cómo? La importancia del presupuesto. La importancia y todo lo que estamos hablando, es decir, es ni más ni menos que el plan de lo que se va a hacer con los fondos públicos. Y no estamos hablando de peso, 2 pesos, 1 millón, o 2 millones, 3 millones, estamos hablando de miles de millones de pesos en un presupuesto nacional, de miles de millones en un presupuesto provincial y quizás de varios millones en un presupuesto municipal. O sea, no estamos hablando de cifras poco significativas, sino todo lo contrario. Entonces, de allí la importancia que tiene, porque ahí están asignados los fondos con los que con el Estado nacional, provincial o municipal, va a trabajar en un año determinado. ¿Mm? Esa es la importancia que tiene. ¿Está claro? Gracias, profe. Sí, no, claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son los roles del presupuesto? Y acá un poco va a responderte un poco más a la pregunta que vos acabas de hacer. En primer lugar, es un instituto político constitucional, es un acto de alta concepción política, se le llama. ¿Por qué? Porque lo establece la conjunción de los dos poderes. El Ejecutivo prepara el proyecto, lo envía al Legislativo, el Legislativo lo trata, lo aprueba y le da la autorización al Ejecutivo entonces para que gaste en nombre y por cuenta del Estado, ni más ni menos, ¿sí? Y después va a controlar el Legislativo al Ejecutivo a través del corolario que tiene el presupuesto, que eso vamos a ver en control, que es la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, ¿no es cierto? Que es
todos los estados contables que se preparan anualmente por parte del Ejecutivo para justamente rendir cuenta de lo que se ha hecho con los fondos públicos. Entonces, por eso se dice que es un acto de alta concepción política. Es además un instrumento de comunicación e información entre los poderes del Estado, porque de esa manera entonces el legislativo está informado, el legislativo como representante del pueblo que son, está informado sobre lo que el Ejecutivo está planeando hacer con los fondos públicos. En una institución fundamental republicana hace factible el gobierno y control de la hacienda pública, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Participan los poderes, todos los poderes del Estado, y además permite el control de los fondos públicos. Y es ley donde confluyen los tres poderes del Estado. Pero además es un instituto de planificación porque hace posible la materialización de las políticas de desarrollo humano. Es decir, a través del presupuesto, el presupuesto en definitiva es un plan de gobierno, y se planifican todas las políticas que se van a poner justamente para resolver las necesidades públicas que tiene el conjunto de la comunidad. El presupuesto también es un instrumento de política económica. ¿Qué significa ser un instrumento de política económica? Que interviene en la demanda de bienes y servicios, ¿sí? Es decir, interviene como comprador en el mercado de bienes y servicios. Y como es un gran comprador, porque cuando va y compra, ¿no es cierto?, sostiene muchas de las actividades que se llevan a cabo por empresas de comercio, de industria o de servicio, las sostiene precisamente con las compras del Estado. Fíjense, los fabricantes de bancos o pupitres para las escuelas en general, ¿sí? El Estado es un gran demandante que compra para las escuelas primarias, secundarias, terciarias y las universidades públicas, cuando tiene que comprar. Y obviamente la fábrica de pupitres y de bancos en gran parte se sostiene con lo que le vende al Estado, porque con la actividad privada no solamente se sostiene, es decir, el gran comprador, ¿quién es? El Estado. Y así como ese tipo de actividades, lo mismo pasa en salud, con la compra de medicamentos, con la compra de utensilios que se utilizan para las intervenciones quirúrgicas, para las curas que hacen en las salas de emergencia. Lo mismo sucede con las actividades de seguridad, por ejemplo, las fábricas de uniformes de policía o las fábricas de uniformes del ejército se sostienen con lo que le venden al Estado. ¿A quién más le van a vender un uniforme de policía o un uniforme del ejército? Por lo tanto, el Estado es un gran demandante de algunos determinados bienes específicos, ¿sí? Interviene en la redistribución de la riqueza, porque en general, ¿qué hace el Estado? Le cobra los tributos o impuestos, tasas y contribuciones a quienes más tienen. Se supone que así debe ser, ¿verdad? Y esos fondos que recauda los aplica para resolver problemas quizás de los que menos tienen, ¿sí? Porque al tratar justamente de trabajar por la solidaridad y la igualdad en los servicios públicos, obviamente que hace toda una redistribución de la riqueza, que a eso se llama precisamente cuando vos recaudás de los que más tienen y lo aplicás precisamente en los que menos tienen, justamente para compensar en parte esa desigualdad social que en toda sociedad existe, ¿verdad? Profesor, sí. Eso es lo que se aprobó últimamente acá en Argentina, que había tanta controversia, que iba a ser excepcional
que los que más tienen más iban a pagar el impuesto a la riqueza, si no me equivoco. Es una manera de redistribuir, sin duda. Es una manera de redistribuir. Aunque esos fondos tienen la asignación de cubrir los gastos que está demandando, los extraordinarios gastos que se están llevando a cabo con el tema de la pandemia, ¿no? Se imaginan lo que está saliendo, lo que el Estado está pagando en las vacunas. Tiene contratos, porque son varios, por más de 65, 70 millones de vacunas. Imagínense lo que va a tener que pagar. Y ahí hay toda una redistribución, porque los fondos esos que se van a recaudar con el impuesto a la riqueza, justamente es para cubrir todos esos gastos vinculados a la pandemia. Y se lo está dando a la gente en general. Es decir, a todos los ciudadanos que lo están vacunando gratis, no le están cobrando, como puede pasar quizás en otros países como Estados Unidos, donde sí se está cobrando la vacuna en mucha gente. Solamente hay muy pocas asignaciones de vacunas gratis. El resto la paga a un valor aproximado de $20. $20 en este país, que es lo que más o menos cuesta la vacuna, representa, si un dólar está a 150, 30.000 pesos. ¿Se imaginan? 30.000 pesos habría que pagar una vacuna. Es todo obviamente hay toda una redistribución, sin duda. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesor, esa era la pregunta. ¿Algo más? Profe, serían 3.000, tampoco es que... ¿Cómo? Serían 3.000 por vacuna, 3.000 por vacuna, tenés razón, $20. Claro. Sí, me confundí. 3.000 pesos. 3.000 pesos por vacuna. Sí, ya por ahí, ya la calculadora no me multiplica bien, pero bueno. Sí, 3.000 pesos. Pero bueno, ustedes saben que mucha gente no los tiene, esos 3.000 pesos, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma, el Estado está dándole una solución general a todo el mundo, digamos, porque en realidad no se fija si es pobre o rico. El que tiene más de 80 se vacunó, el que tiene más de 70 se vacunó, y entre los que más de 80 tienen estaba la Mirta Legrand, que tiene gran poder adquisitivo, que quizá es una de las que paga el impuesto a la riqueza, pero la vacunaron gratis, digamos, no se la cobraron a la vacuna. Bueno. Pero, profe, la diferencia es que en Estados Unidos se vacunan casi 4 millones de personas por día. Y bueno, yo creo que es un poco más eficaz. Pero es muy sencillo, hijo, porque han monopolizado la vacuna. Hay una estadística de las vacunas, y todas las vacunas que se han fabricado en Estados Unidos no se exportaron a ninguna parte. Por eso es que no ha llegado la Pfizer acá a la Argentina, por eso no ha llegado todavía, recién están empezando a llegar la AstraZeneca después de 4 meses. Estados Unidos se apropió de todas las vacunas, de la Johnson & Johnson, de la Pfizer y de la Moderna. Las 3 vacunas que se fabrican en Estados Unidos solamente se vacunaron los norteamericanos. Bueno, ellos tienen la fábrica de la vacuna, nosotros no la tenemos, porque bueno, se necesita un gran desarrollo económico pero creo que se va a comenzar a producir, o se tiene la intención de producir la vacuna. Ahora sí, seguramente el año que viene ya vamos a estar produciendo la vacuna. Hay potencialmente también la posibilidad de que salga una vacuna que está trabajando el CONICET, una vacuna argentina. Pero bueno, todo eso va a pasar el año que viene. Hasta eso, ¿cuánta gente se va a seguir muriendo? Ese es el problema que hay. En Estados Unidos han parado la cantidad de muertes precisamente porque han instalado una vacunación masiva, porque bueno, se han apropiado de todas las vacunas. La vacuna de AstraZeneca, que se fabrica en parte en Argentina y se elabora en parte en México, Estados Unidos se apropió de todas las dosis que había disponibles, porque ellos le daban el último, ellos cerraban, digamos,
la fabricación con un componente que solamente lo tienen ellos. Y de esa razón, entonces, esa es la demora por el cual AstraZeneca, a pesar de que Argentina le hizo un contrato comprándole casi 15 millones de vacunas, no llegaron al país. Recién han llegado, creo que ayer he leído, han llegado 400 o 350 mil dosis. La única que se conseguía, o que se consigue en el mercado, es las vacunas que están llegando a la Argentina. A tal punto que en Europa, que también están sufriendo la restricción de la vacuna, han tenido que hacer un contrato con Rusia también y comprarle a Rusia, porque es la que mayor producción está teniendo y es la que más está acercando vacunas al mundo. Y Europa, tanto Alemania como Francia, están comprándole ya vacuna a Rusia. Y es más, hace una semana salió la primer ministra alemana, Merkel, a decir que van a instalar una fábrica de la vacuna rusa en Alemania. Porque, bueno, con los otros laboratorios no pudieron avanzar más. La producción es limitada y los países se monopolizaron absolutamente. Gran Bretaña y Estados Unidos no exportaron absolutamente ninguna vacuna. Hay una estadística que publicó la Organización Mundial de la Salud y ahí está claro. Lo único que exportaron son Rusia, China, y las que se producen en la India. Y las que se producen en la India, sí. Ese problema está teniendo. O sea, no sé si vieron que hace poco el Papa salió justamente a reclamar eso, que haya una distribución más equitativa de la vacuna. Y por eso no nos podemos comparar con esos países. Ellos tienen el poder adquisitivo, tienen el desarrollo científico, tienen absolutamente todo y bueno, y obviamente benefician a su comunidad, ¿no? Como siempre ha sucedido. Sí, pero acá en Argentina te vacunan gratis o con una dosis que supuestamente eran 2 la necesaria y después cuando necesitas la segunda ya no hay, digamos. No, la segunda va a llegar en un par de meses, de acuerdo a la información que hay, yo creo que va a ser así. Lo que pasa es que están priorizando la primera dosis porque con la primera dosis se consigue una inmunidad del 75% y eso ya es muy válido para medianamente evitar fundamentalmente la gravedad de la enfermedad, ¿no? Que es lo que se está tratando de evitar, es decir, que la gente se muera o llegue a terapia o llegue a respirador artificial. Con la primera dosis ya todo eso se evita. Y la enfermedad... Claro, supuestamente ahora te quieren vender eso, digamos. Porque en principio, ahora quieren vender eso. Porque en principio era la primera dosis y a los 20 días la segunda. No lo y ahora quieren como vender, no hay segunda, quieren eso. No te comas los discursos. No lo quieren vender, eso lo están explicando los propios médicos. Escucharlo a los médicos, no a los periodistas, porque los periodistas te van a tergiversar absolutamente todo. Hoy en este país nada de lo que se informa es real y verdad, ni de un lado ni del otro. Escucharlo a los infectólogos y ellos te dicen precisamente eso. Te dicen de que con la primera dosis conseguís una inmunidad del 75%. Y eso te evita tener la enfermedad grave, que es lo que están tratando de evitar. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para poder traer la cantidad de vacunas que se tiene que traer. Vos sabés que lo traen en aviones, en el avión no caben más de 350.000 dosis, todas las semanas van a traer, y entonces lo que están priorizando es la primera dosis precisamente para vacunar a más gente, inmunizar a mayor cantidad de gente. Está bien, yo creo que una decisión ante la carencia y ante la situación esta de emergencia que hay con el tema de las vacunas, no me parece inapropiada o desafortunada la decisión. Yo creo que no está mal eso. Ahora, estimo que cuando se empiece a regularizar y quizás se empiece ya la producción de vacunas mucho más masivamente,
o en un par de meses todo esto se va a regularizar. Pero al menos conseguido que en lugar de 1 millón haya 2 millones de personas ya por lo menos con la primera dosis. Además, profe, dentro de todo fue de fácil acceso a las personas la vacuna. Se pedía turno y el turno se lo daba, no pasaba mucho tiempo y las personas ya estaban vacunadas, más que nada las personas mayores de edad. Sí, sí, no, sí, acá en Salta, en la ciudad, no sé, allá en Tartagal, pero acá en la ciudad de Salta se está vacunando normalmente en 5 o 6 lugares, sobre todo en los hospitales. Tampoco hay mucho más lugar para distribuir la vacunación, ¿no? O sea, también hay que pensar, también la mano de obra justamente encargada de ese tema no es tampoco, no nos está sobrando, ¿no? Y eso también es otro problema. Lo que pasa que en otros países, como Estados Unidos, ya que me sacan el ejemplo, lo venden en la farmacia y lo coloca el farmacéutico. Pero bueno, porque se lo ha comercializado. Acá es toda una distribución que se hace pública y por ende participan entidades públicas. Entonces está el Hospital del Milagro, el Hospital Papa Francisco, la sala de convenciones, por ejemplo, en la ciudad. Allá en Tartagal debe estar el Hospital de Tartagal. Y son los únicos que están vacunando, porque distribuirlo a los hospitales o a las clínicas privadas implica dejar de controlar que se haga conforme a las prioridades que se han marcado, es decir, las personas de riesgo, los mayores de 60, de 70, primero de 80, después 70, después 60, y así sucesivamente. Ahora se está vacunando al personal de educación, por ejemplo, e inclusive a todos los profesores de la universidad se lo está convocando y dándole turno. Yo ya me he vacunado, precisamente. Así que... Aquí, profe, por ejemplo, y en todo el país Tartagal, creo que se está haciendo de la misma forma. ¿Cómo? Aquí, profe, en Tartagal, por ejemplo, hay mucho cuestionamiento con la vacuna, de que si es efectiva o no. Entonces hay gente que no se quiere vacunar. Bueno, ese otro... que ven en los medios, ¿vio? Salen a justificar que si la vacuna inmuniza, que la gente vacunada porque bueno, igual se ha hecho mucha campaña. Sí, es mucha política con este tema de la vacuna. No es la política, son campañas de desprestigio. Es lo que yo te decía, la política es un nombre que no la tenemos que usar para estigmatizar estas cosas. Lo que pasa es que se utiliza, ¿no es cierto?, estas cuestiones para posicionarse como oposición y demás, y se hace toda una campaña de prestigio. Por eso les digo, escúchenlo a los infectólogos, ellos son los que están dando la verdadera reflexión, la mejor reflexión sobre estos temas. Y en todos los medios entrevistan a algunos de ellos. Y ahí están los infectólogos, que son los que más conocen el tema. Pero también el gobierno de turno, digamos, lo utiliza como una cuestión política, porque habla de que tiene un montón de vacunados y solo los tiene con la primera dosis y no con la segunda dosis. También lo utilizan a favor como una cuestión política, para decir que tienen más vacunados. De que por qué le iban a hacer a la primera dosis. O sea, la hicieron a la aclaración. La actual ministra ya lo había dicho cuando era secretaria de Salud, de que se iba a tener que hacer eso justamente para poder cubrir la mayor cantidad de personas. Por las limitaciones que hay en el país, tanto de personal de paramédicos, o sea, de enfermeros, para poner las vacunas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enfermeros hoy está trabajando en atender a todos los enfermos graves que está generando la enfermedad. Bueno, estas son las cosas que suceden. Pero una sugerencia, escúchenlo a los médicos, infectólogos. Los periodistas dicen cualquier barbaridad. Hay periodistas que dicen cualquier barbaridad, que deberían ir presos por la cantidad de barbaridades que dicen. Mirá. Porque además la gente le cree, es lo más embromado, o sea, la gente le cree. Y muchos no se han vacunado, es cierto, y bueno,
y así le va en algunos casos, ¿no? Acá hay gente que no se ha vacunado, médicos que no se han vacunado con una actitud total y absolutamente irracional, y que terminaron muriéndose. Yo conozco un par de esos médicos, lamentablemente, con la enfermedad. Miren, yo en ese tema, todas las vacunas que se están instalando en la Argentina y en el mundo están aprobadas por los organismos técnicos respectivos. Miren si la vacunación contra la antipoliomielitis o contra la viruela hubieran tenido la misma actitud la gente la viruela se la erradicó precisamente con la vacuna y era una enfermedad espantosa. La poliomielitis, hasta que se sacó la vacuna, ustedes saben, en la década finales de los 50, principios de los 60, enfermó a muchísimos chicos porque atacaba además a los niños. ¿Y qué solucionó el problema? La vacuna, y hoy prácticamente está erradicada. Yo creo que lo mismo se va a conseguir con esto. Esa campaña de la vacuna sí, la vacuna no, me parece una cuestión total y absolutamente irracional, y donde mucha gente se prende por desconocimiento y por ignorancia. Lamentablemente, este es un país donde la ignorancia tiene un fuerte condimento, y por detrás de la ignorancia, la gente, los medios de prensa a veces divulgan cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y la gente le cree porque desconoce, y no es capaz de leer algo más, de interiorizarse algo más, ustedes que son jóvenes, que pueden entrar a Google, busquen allí la información, y ahí se van a informar. No se guíen por lo que les digan 4 o 5 periodistas que además trabajan por dinero, responden a intereses económicos y en general no están lo suficientemente informados. Tengan en cuenta además que toda esta campaña de desprestigio con la vacuna en gran parte la organizaron los propios laboratorios. Por eso digo, y ellos compraron voluntades mediáticas a través de periodistas para desprestigiar tal o cual vacuna a los fines de beneficiar tal o cual vacuna. Ustedes saben que los laboratorios son las corporaciones económicas más importantes quizás en la Tierra, y sobre todo los laboratorios norteamericanos que han hecho una fuerte presión para que no entre la vacuna china, rusa e india acá a la Argentina. Como que el protocolo, se sale del protocolo. ¿Profe? Sí, bueno, continuamos. Yo tengo una duda. Sí. Alguien está hablando ahí, no sé qué. La institución, generalmente, el reporte lo da el Sí, hay un micrófono abierto, parece. Profe, respecto al último punto de esa pantalla que dice que debe ejecutarse con eficacia, eficiencia y economía, el programa de la reforma me habla de eficacia, eficiencia y efectividad. Me habla de economicidad, de eficiencia y efectividad. ¿La efectividad sería lo mismo que la eficacia? No. ¿Cuál sería la diferencia? La eficacia con resultado es la efectividad. Es decir, llegar a la meta y además analizar el resultado que dio esa meta u objetivo cumplido. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en principio, cuando se redactó la ley, sí se las asimilaba como sinónimo. Luego, efectividad se le dio otro carácter, otra, digamos, traducción, si se quiere, o otra aplicación. Eficacia es llegar a la meta, y efectividad es llegar a la meta y analizar qué resultados dio. Es un poco más. ¿Sería más como analizar una responsabilidad, digamos? No, analizar el resultado, en definitiva. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con presupuesto por programa. Ustedes se están adelantando demasiado ya. Bueno, gracias, profe. Bueno, el presupuesto como instrumento de control, ya dijimos que controla futuro, presente y pasado. Futuro porque cuando se hace la previsión de las erogaciones,
ya se está ejerciendo un control previo en el presente, porque durante la ejecución de las erogaciones se dará un control concomitante, y pasado porque cuando se termine el ejercicio se hará el control a través de la cuenta general del ejercicio, el control total de todo lo ejecutado. Y vamos a los principios presupuestarios. Una pregunta en ese sentido del control, va de la ejecución. ¿Cómo se da en el caso, por ejemplo, ahora de la pandemia, el año pasado, con el tema del presupuesto para ejecutar nuevas partidas, digamos? ¿Cómo no te escucho bien? Por ejemplo, el caso, el año anterior, por el tema de la pandemia, se aplicaron nuevas medidas, así como el IFE, todo esto. Sí. Que tuvo que hacer el Estado para solventar la falta de trabajo, digamos. Esas partidas, ¿cómo se ejecutan? ¿En qué momento, digamos? Esas se crearon mediante modificación presupuestaria que hizo el Ejecutivo. Se incorporaron todas esas partidas, ¿sí?, como producto de la emergencia, que ya vamos a ver es una de las razones por las cuales se puede hacer la modificación del presupuesto. Y por esa razón se crearon todas esas partidas que posibilitaron todas esas ayudas sociales que ustedes conocen, ¿sí? Prácticamente al presupuesto se lo dio vuelta el año pasado para solventar el famoso IFE y todas las ayudas que surgieron para todas las empresas que estaban paradas y no podían tener actividad, ¿no es cierto? Ayudas sociales de todo tipo que se hizo, inclusive para llevar adelante la refacción, reparación y construcción en algunos casos de ampliaciones de edificios sanitarios, edificios de hospitales públicos en todo el país. Y todo eso se llevó adelante con modificaciones presupuestarias basadas precisamente en la emergencia. Ya lo vamos a ver inclusive a eso. Bueno, vamos a los principios presupuestarios. En realidad, los principios son reglas de naturaleza política, contable o económica que disciplinan la institución presupuestaria. Y están, digamos, en la elaboración, o en la formulación, en la aprobación, en la ejecución y en el control, en las 4 etapas que conforman el proceso presupuestario. Son reglas técnicas normativas cuyo cumplimiento no puede ser realizado, no puede ser eludido, digamos, soslayado, y esos principios son los que vamos a ver a continuación. Hay principios presupuestarios como el de competencia, que fundamentalmente está basado en la división de poderes, que es el reparto del poder de alguna manera, donde, bueno, ya dijimos, el Ejecutivo proyecta el presupuesto, el Legislativo aprueba. El principio de unidad, que implica que haya un solo presupuesto en el Estado. No puede haber más de un solo presupuesto. Y ese significa el principio de unidad. Es un documento único, el presupuesto de la nación, de la provincia o el de cada municipio. La universalidad implica que todos los gastos y todos los recursos que va a realizar el Estado deben estar contemplados en ese presupuesto, fundamentalmente a los fines de controlar lo que se hace con los fondos públicos. Luego está el principio de la temporalidad, que implica que siempre el presupuesto debe establecerse por un periodo de tiempo determinado, que en general es un año, y dijimos que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Luego está el principio de la claridad y transparencia, que fundamentalmente el presupuesto debe ser claro, preciso y comprensible, no solamente para las autoridades o para los técnicos que trabajan el tema, sino debería ser también claro, preciso y comprensible para la propia sociedad, para los ciudadanos que tienen acceso a la lectura de esa información. Y
Y debe tener fundamentalmente publicidad. Debe ser publicitado. Ese es otro principio que se debe respetar. Hay otros principios más, como son el de la especificidad, que implica que específicamente deben estar establecidas las partidas con los importes, los montos asignados, de tal manera que haya, ¿no es cierto?, una cualitativa y cuantitativa significancia de cada cifra que está puesta dentro del presupuesto. Debe ser veraz y exacto, o sea, debe tener veracidad y exactitud, ¿sí? Debe haber equilibrio, o sea, lo que está sumando recursos debe ser igual a lo sumado en gastos. Por lo tanto, la diferencia debe ser 0, exactamente. Deben respetarse las reglas macrofiscales. Las reglas macrofiscales son reglas de la economía que tienen que ver con las inversiones, con el consumo, con la imposición, que ya lo vamos a ver durante el proceso presupuestario. Debe tener programación. En este sentido, la programación está vinculada a la técnica del presupuesto por programa, justamente, que ya la vamos a ver también cuando veamos proceso presupuestario, y debe ser flexible, es decir, debe tener flexibilidad, es decir, que puede hacerse modificaciones porque pueden surgir situaciones de emergencia, situaciones de crisis como las que vivimos el año pasado, que obliguen a tener que realizar cambios, modificaciones. Por ende, eso debe la ley permitir que se hagan esos cambios y modificaciones. Profe, Sí. antes de que sigamos avanzando, quería consultarle qué era el presupuesto como plan de gobierno. ¿Cómo? El presupuesto como plan de gobierno. El presupuesto es un plan de gobierno, sí. Ya dijimos que el presupuesto es una planificación traducida en cifras. Entonces, supongamos que el plan de gobierno asume y decide en su plan de gobierno, resuelve priorizar, supongamos, la salud, priorizar la educación, ajustar los temas vinculados a la seguridad, porque esas son las demandas sociales, en definitiva, que establece la sociedad. Entonces, en su plan de gobierno tiene contemplado eso, priorizar esas cosas. Entonces, asignará mayor cantidad de fondos a salud, asignará mayor cantidad de fondos a educación, ajustará las partidas de seguridad para también darle una mayor eficiencia al servicio de seguridad del Estado. Y todo eso implica el presupuesto, una traducción de plan de gobierno. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿Profe? acá están. Sí. O sea que sería teniendo en cuenta el plan de gobierno, o sea, la expectativa que haya, o las metas que se haya trazado ese gobierno, sería cómo lo cumplimenta. Exacto. Exacto, el presupuesto no es ni más ni menos que un plan de gobierno traducido en cifras, porque ahí está justamente cuantificado lo que se va a gastar en cada una de las acciones de gobierno. ¿Se entiende? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, hablamos de modificaciones y dijimos que la ley de presupuesto en general plantea, tiene contemplado artículos, eso lo van a ver en prácticos inclusive, artículos que permiten la posibilidad de modificar por parte del Ejecutivo. Esas modificaciones por parte del Ejecutivo que le delega el Congreso, la legislatura o el Consejo Deliberante a sus respectivos ejecutivos, es lo que se denomina delegaciones legislativas presupuestarias. ¿Por qué? Porque se supone que el que establece fundamentalmente el presupuesto siempre debe ser el Poder Legislativo. ¿Por qué?
porque se supone que el Poder Legislativo son los representantes del pueblo, y como es el plan de lo que se va a hacer con los fondos que pertenecen al pueblo, son los representantes del pueblo solamente lo que pueden decidir qué hacer con esa plata, con esos fondos que tienen para un determinado ejercicio. Entonces, esa es la razón por la cual la facultad y atribución de aprobar el presupuesto es del Poder Legislativo. Pero resulta que el Legislativo, en la propia ley de presupuesto, delega facultades. Sí, no sé, hay un micrófono abierto ahí, por favor. Delega esas facultades en el Ejecutivo, y eso es lo que se llama delegaciones legislativas presupuestarias. O sea, la acción y efecto de delegar por parte del Poder Legislativo las atribuciones y potestades de fijar anualmente el presupuesto, lo cual implica las modificaciones que eventualmente deben realizarse durante el ejercicio como consecuencia de las contingencias que pudieran ocurrir durante su ejecución. El año pasado tuvimos justamente el más claro ejemplo de la contingencia surgida como consecuencia de la pandemia, por ende, llevó a que el Ejecutivo tuviera que modificar significativamente, ¿no es cierto?, el presupuesto. Esas delegaciones se establecieron a partir del artículo 37 de la Ley 24.156 del año 2006, donde se modificó ese artículo y se faculta al jefe de gabinete de ministro a disponer reestructuraciones presupuestarias, dejando sin efecto las reglas 3 y 4, y luego en el 2016 se volvió a modificar y se puso límite a esas reestructuraciones, pero esas reestructuraciones pueden seguir realizándose siempre que tienen que ver con las reglas 3 y 4. Veamos cuáles son las reglas presupuestarias, precisamente 1, 2, 3 y 4. La 1 es el monto total del presupuesto. Eso no se puede modificar. La 2 es el monto total del endeudamiento previsto. Eso no se puede modificar. La 3 es el total de gasto de capital y de las aplicaciones financieras. Esa sí se puede modificar. Y la 4 es la distribución de la finalidad del gasto, es decir, cambiándole la asignación a las distintas partidas. Eso también se puede modificar. Recordemos que se deja sin efecto las reglas 3 y 4. Solamente quedan como imposibles de modificar la 1 y la 2. O sea, mientras no se modifique el total de presupuesto, mientras no se modifique el total del endeudamiento, lo demás se puede modificar a partir de esta delegación que se autorizó con la modificación del artículo 37 de la ley 24.156. ¿Se entiende? Por eso ustedes van a escuchar en los medios últimamente que está muy cuestionado el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario en el 2017 por parte del gobierno anterior, porque ese endeudamiento no fue autorizado por el Congreso. Lo llevó adelante el Ejecutivo por su cuenta, sin autorización del Congreso. Y ustedes habrán escuchado que esa es la razón por la cual se ha hecho una presentación judicial, ¿vieron? ¿Sí? Que más allá de los tintes políticos que pueda tener, de la disputa entre el gobierno y la oposición, la razón fundamental está vinculada a ese tema, a que se modificó la regla 2, es decir, el total del endeudamiento previsto para ese presupuesto se la modificó sin participación del Congreso. La modificó el Ejecutivo, lisa y llanamente. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuáles son las normas jurídicas nacionales vinculadas al presupuesto? Las principales son la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera, 24.156, el decreto reglamentario
que está dentro de la propia ley, la ley de presupuesto anual, la última, que esté vigente. Esas son las principales normas jurídicas en la Nación. Y en ese sentido, yo les voy a volver a recomendar que vayan leyendo la Ley de Administración Financiera y fundamentalmente la Constitución en las atribuciones de los poderes para ver cómo se sanciona el presupuesto, cómo se presenta el presupuesto y cómo se sanciona. Profe, una También compañera hay en el chat, Sí. una compañera en el chat pregunta, ¿qué pasa si el Poder Legislativo no quiere aprobar el presupuesto, que no le funciona el micrófono? Ajá. No quiere aprobar el presupuesto. Sí. Bueno, esa experiencia hubo, ¿verdad? Lo que pasa es que en la medida en que no se apruebe el presupuesto por parte del Poder Legislativo, se puede mantener en vigencia el presupuesto del ejercicio anterior, que es lo que nos pasó en el 2012, por ahí. El Legislativo no quiso aprobar el proyecto que mandó el Ejecutivo y al final tuvo vigencia el presupuesto del año anterior, porque la ley permite que ante la falta de presupuesto tenga vigencia el del año anterior. Profe, ¿Entiende? pero no se puede modificar, o sea, no puedo mandarlo a modificar. Lo modifica el propio Ejecutivo en base a las facultades que la propia ley siempre tiene, ¿sí? Con lo que acabamos de ver, en la medida en que no se modifique el total y en la medida en que no se modifique el endeudamiento. Pero el total del presupuesto se puede llegar a modificar con el caso que yo les mencioné, de que si hay mayores recursos, eso se deben incorporar y asignárselo a los nuevos gastos, ¿sí? Lo que no se puede modificar es gastos sin tener recursos de dónde financiarse, digamos. Bueno, hay también leyes accesorias, como la complementaria de presupuesto, decisiones administrativas de distribución de partidas, y esa resolución que ya vamos a ver cuando vean el sistema presupuestario, que es la de Secretaría de Hacienda de la aprobación de las cuotas presupuestarias, que ya vamos a ver de qué se trata. También está la ley de inversión pública, la norma sobre el personal del Estado, porque ahí se fija, ¿no es cierto?, todo el tema salarial de los empleados públicos, que son partidas importantes, obviamente, la de personal, las contrataciones y bienes del Estado, la ley de ministerio, las leyes tributarias, los régimen federal de responsabilidades fiscales y todo lo que tiene que ver con la recaudación y con la instrumentación de los gastos por parte del Estado. A nivel provincial también las principales están la Constitución, la ley de contabilidad, la ley de presupuesto anual o el decreto que aprueba la clasificación institucional o distribución analítica de partidos. También hay complementarias como normas sobre personal del Estado, normas de contratación y de bienes del Estado, ley de ministerio, leyes tributarias, régimen federal de responsabilidad fiscal. En la Constitución, les doy esta información para que ustedes la tomen. Los artículos que tienen que leer es el 75, donde está la atribución del Poder Legislativo, esta es la Constitución Nacional, y el artículo 100, donde está la atribución del Poder Ejecutivo o Jefatura de Gabinete. Esos dos artículos tienen que ver con el presupuesto. Léanlo para que lo tengan en cuenta. En la provincia está el 61, el 66, el 68, el 69 y el 70, que están en la primera parte de la Constitución y que tienen que ver con esos temas que están figurando allí en la placa. El 61 que habla del principio de la administración pública, el 66 que habla del Tesoro Provincial y su formación, el 68 con el presupuesto, donde está justamente todo el mecanismo de la iniciativa legislativa, que no modifica otras normas, que puede haber una iniciativa legislativa también, que debe incluir el plan de obras públicas, y el de disciplina fiscal, que es el 70.
Y en la segunda parte de la Constitución provincial están las atribuciones del Poder Legislativo en el 127 y las atribuciones del Poder Ejecutivo en el 144. Anótenlo bien entonces a todos esos artículos que estoy poniendo en la placa, para que lo lean, lo vean, y cualquier duda me consultan en la próxima clase. Y la última parte que nos queda ver las clasificaciones presupuestarias, que seguramente hoy van a comenzar a verla en las clases prácticas, y la van a ver en detalle, así que solamente vamos a hacer una sola revisión rápidamente de la composición de las clasificaciones. Las clasificaciones presupuestarias fundamentalmente son instrumentos normativos que agrupan recursos o gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones gubernamentales. Estas clasificaciones presupuestarias son como una suerte de plan de cuenta contable, ¿sí? Ustedes han visto un catálogo de cuentas contables, bueno, de la misma forma. Nada más que acá se usan distintos tipos de clasificadores en función de los distintos tipos de operaciones que el Estado efectúa. Los tipos de clasificación son válidas para todas las transacciones. Está el institucional, que los clasifica los gastos en virtud de las instituciones que componen el Estado, que en definitiva responde a la pregunta ¿quién gasta? Y ahí está la clasificación institucional. Gasta el Ministerio de Gobierno, gasta el Ministerio de Educación, gasta, ¿sí? Esta clasificación está en ese sentido. O quién recauda, digamos. La geográfica, que vendría a ser otra ubicación geográfica, es donde se gasta dicha recaudación. Y la por tipo de moneda es en qué moneda se gasta. Bueno, en general todos los presupuestos están hechos en peso argentino, ¿no? Pero cuando se hicieron estos clasificadores, había toda una idea ya en la década del 90 del menemismo de querer hacer una suerte de doble moneda, digamos, con el dólar. Bueno, ustedes eran muy chicos, quizás no habían nacido, pero esto también estuvo en debate y en discusión en algún momento en el país. Después los recursos públicos se clasifican por rubro, por su carácter económico, y los gastos por objeto, por su carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática y por fuente de financiamiento. Y además están las combinadas. En las válidas para todas las transacciones, la institucional, digamos, refleja áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios, como ser administración central, organismos descentralizados, gobernación, ministerios, otros poderes, otros órganos. Como bien dijimos, por tipo de moneda está vinculada a las transacciones en moneda nacional o en moneda extranjera, si es que se utiliza, pero bueno, ya les dije que todos están hechos en moneda nacional. Y la ubicación geográfica es por provincia en el presupuesto nacional o por departamento y localidad en el presupuesto provincial. Los recursos por rubro se clasifican en ingresos tributarios, no tributarios, contribuciones, venta de bienes y servicios, transferencias corrientes. Todo esto se van a familiarizar y lo van a asimilar de mejor manera en las clases prácticas y cuando vayamos estudiando el proceso presupuestario. La clasificación por recurso económico lo vamos a utilizar mucho, tanto en recursos como en gastos, porque es para hacer el análisis precisamente de la incidencia económica del presupuesto, así que lo vamos a estudiar bastante. Y por último está la de los gastos públicos por objeto, que se clasifica en gasto en personal, bienes de consumo, servicio, o carácter económico en gastos corrientes de capital y aplicaciones financieras.
Bueno, cada una de estas clasificaciones. El clasificador está subido en la página Moodle, en la plataforma Moodle. Hoy van a ver ya los prácticos de clasificación precisamente, con lo cual van a poder familiarizarse de mejor manera con esta clasificación. Le dejo la bibliografía. En este sentido, les recomiendo mucho para que vayan viendo, es el manual presupuestario que está subido en la plataforma Moodle, y vayan leyendo esta parte que es el capítulo 1, 2 y 3. Ese manual está hecho por la Oficina Nacional de Presupuestos, precisamente el órgano rector. Ahí doña Mariana Castro tiene abierto el micrófono y se está... Ay, perdón. Haciendo el ruido. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más para hacer. Esta tarde entonces van a tener clase en las distintas comisiones. La gente de Tartagal tiene a las 6 de la tarde con la profesora Barbieri y buena parte de Capital también. Así que allí van a ver concretamente el práctico de clasificaciones presupuestarias y van a aprender a trabajar con esos clasificadores. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna pregunta más? No, profe, entendió todo. Gracias. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el martes que viene entonces. Gracias, Hasta profe. luego. Anden bien. Profe, hasta el martes. Cuídense, sí. Sí, que... Yo tengo una duda. ¿Dónde podemos ver la evolución o cómo fue evolucionando la ley de contabilidad de Salta? La ley de contabilidad de Salta. ¿Qué querés saber de la evolución? O sea, por ejemplo, de la ley 24.156 tenemos que empezó con la 227, o sea, tenemos toda la evolución que tuvo. Eso quería saber de la ley de contabilidad. En la ley de contabilidad de Salta nació en el año 57, fue la primera ley de contabilidad, tuvo varias modificaciones, luego se hizo un recopilado en el año 72, que es un poco lo que quedó vigente. Pero de allí, de esa ley de contabilidad original, se sacó todo lo que tenía que ver con la normativa vinculada al órgano de control, que en esa época era Tribunal de Cuentas, se sacó todo el régimen de contrataciones, que está por una ley aparte, y ha quedado tan solo lo vinculado a presupuesto, a tesorería, a crédito público y a administración de bienes, nada más. Contrataciones y control se lo sacó. Pero, muchísimas gracias. Eso ya se mandó el proyecto de ley de administración financiera a la legislatura, como dije la clase pasada, con lo cual esperemos que se apruebe, ¿no? Y tengamos una nueva ley ya definitiva. ¿Algo más? Bien, profe, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, que anden bien. Les vuelvo a reiterar que la pasen bien y tengan un buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.